Estamos de regreso. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol está haciendo un énfasis de no conformarnos y de alguna forma lo que nos está diciendo es que en este mundo hay una presión. Hay muchas cosas ahora que vemos del mercadeo, el marketing y todo un sinnúmero de cosas que están en el día a día, que tienen como objetivo direccionarnos, llevarnos a un lugar. Y es interesante que estos especialistas en mercadeo, en mercadotecnia, están trabajando en este momento estrategias para crear nuevas necesidades en nosotros y direccionarnos hacia algún producto o hacia algún hábito con el objetivo que ellos tienen. Entonces, cuando el apóstol está hablando de no conformarnos, quiere decir que va a haber una presión que nos va a querer llevar a un lugar. Y es más, esta palabra decíamos que tiene que ver con tomar la forma de algo. Yo pienso como en una plastilina que lo vamos a meter en un molde y la comenzamos a apretar hasta que finalmente adquiere la forma del molde. Entonces nosotros debemos de entender que debemos de tener una claridad de que hay algo que quiere hacer eso con nosotros. Pero hoy, gracias a la palabra, hay una revelación en nosotros que nos posiciona en un lugar donde necesitamos salir de ahí. El asunto es que si esa forma que usted dice ha sido productiva, efectiva, ha dado buenos resultados. Entonces miramos cómo está la humanidad, cómo está la tierra. Estamos en el mejor tiempo de la tierra, están los recursos naturales en su mejor momento, está la atmósfera en su mejor momento, están los ríos en su mejor momento, están los mares en su mejor momento, están las familias en su mejor momento, está todo en su mejor momento, porque ese sistema que usted dice tiene que ver con una lucha de poderes, en este caso el poder de la riqueza, y que es lo que más le hace contraparte a la fe, el tema del dinero, por todo lo que él puede habilitar o proveer. Entonces, el mundo entero se rige por poderes. El poder del que tiene más poder, el que puede influenciar con más poder. Y la verdad, la gran pregunta sería que todos nos hagamos si el mundo está en su mejor versión ahorita. Si estamos viviendo los mejores tiempos de la humanidad. Yo considero que no, según lo que podemos ver a nivel internacional, hay demasiados desastres, demasiadas guerras, demasiada inconformidad, demasiada desigualdad. Entonces, ese es un sistema y es un sistema decadente, que muchos no nos ponemos a pensar que empieza de poco y se vuelve macro. Entonces, desde mi casa puede haber un sistema que ha influenciado tanto que yo estoy en la misma situación a como está el mundo. O sea, de lo global a lo micro. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene por objetivo causar una renovación. Por eso Dios es luz. Y lo primero que trae a nuestra vida es la luz para entender que el modo que estamos viviendo no nos lleva a ningún lugar. Entonces, la renovación de la mente dice que la única manera que podremos comprobar, percibir, ver, manifestar, tocar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que hay una renovación y no nos conformemos a ese sistema que usted está diciendo, el cual no nos ha dado buen resultado. Es un asunto de análisis de resultados. Si yo en mi vida, conforme a mi pasada manera de vivir, estaba mejor antes o ahora. Por ejemplo, en mi caso era el alcoholismo. ¿Cómo estaba mi matrimonio cuando yo era practicante del alcoholismo? Mal. Había un deterioro en mi relación, había un deterioro en mi relación con mis hijos, deterioro en mis finanzas, deterioro en mi mentalidad. Conocí a Jesucristo, Jesucristo trajo sanidad a mi esposa, sanidad a mis hijos, sanidad a mi relación matrimonial y como persona he venido creciendo desde el día que conocí a Cristo. Entonces, yo puedo decir hoy, el sistema bajo el que yo estaba, que le llamamos mundo, lo que él me gobernaba porque realmente me dictaba la forma de vivir, era decadente con respecto al sistema de la voluntad de Dios. Yo puedo ver un antes y un después y sé que todo el que ha conocido a Cristo puede ver un antes y un después. Ahora, han habido procesos, pero los procesos nos han llevado a mejorar. Entonces, la mente que se renueve en Dios no tiene límite. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límite. Entonces, los sistemas
van a caducar. Todo lo que el hombre desarrolla tiene tiempo de caducación, pero el sistema de Dios se renueva día con día. Por eso es que dice el apóstol, no conformarnos, más bien seamos transformados. Y esta palabra transformados en el original es metamorfosis, que tiene que ver con un cambio. Entonces, cuando pensamos en metamorfosis, lo primero que se me viene es el proceso de la mariposa, ¿no? Que está, cuando es oruga, hay una condición, de pronto no es agradable, no tiene acceso a algunas cosas, pero hay una metamorfosis que tiene que ver con la transición de pasar de una oruga a convertirse en eso tan lindo, tan maravilloso que nosotros vemos y que ahora puede volar, se puede desplazar por todos los lugares y comienza a disfrutar y a ver cosas que antes, desde la posición anterior, no tenía. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo, que yo cuando leo las cartas de él, veo que él mucho utiliza las comparaciones, mucho utiliza el símil para tratar de mostrar cosas espirituales, verdades espirituales de forma práctica para que nosotros lo podamos recibir. Entonces, entendiendo esto y en base al comentario que usted decía, pastor, realmente cuando nosotros no estamos bajo el sistema del mundo, no hay nada bueno. Y cuando comenzamos a evaluar, no hay nada bueno. Y son los testimonios constantes, pastor Rubén, de la gente que dice, cuando estaba fuera de Cristo tenía esto mal, pero ahora que estoy en Cristo las cosas cambiaron. Y tampoco estamos diciendo que ahora son perfectas y que ya ahora no tenemos inconvenientes. Están, pero ahora lo vemos de una forma diferente. Es que ahí es donde yo puedo ver dónde parte la renovación, el entendimiento. O sea, de dónde parte ese proceso de vida donde nuestra mentalidad comienza a cambiar. Y es desde el momento donde yo comienzo a ver las cosas que no están funcionando en mi vida. O sea, cuando yo comienzo a hacer una evaluación, cuando yo comienzo a confrontar las distintas áreas de mi vida, que yo sé que los resultados que estoy obteniendo no son los que realmente espero, es donde comienza ya nuestro ser interior, nuestra mente, nuestro espíritu, a ver la necesidad de un cambio. Ahora, ese cambio, ¿qué es renovar el entendimiento? Es comenzar a ver diferente. Y ahí es donde vienen algunas preguntas clave. O sea, la pregunta sería, ¿cómo yo veo mi familia? O sea, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la expectativa que yo tengo de mi familia? ¿Cómo yo veo mis relaciones laborales? ¿Cómo yo veo mi vida en la iglesia? O sea, el renovar el entendimiento tiene que ver con renovar la visión que yo tengo de las diferentes áreas de mi vida. Entonces, cuando nosotros nos estancamos o nos cerramos a ver diferente, es cuando no podemos comprobar la buena voluntad que viene de parte del Señor. Entonces, dice la Escritura en Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el diablo tiene un propósito en nuestra vida y ese propósito tiene que ver con cegar nuestro entendimiento. Entonces ahí es donde viene la batalla, ¿no? O sea, bíblicamente lo que nos está diciendo Pablo es, para renovar el entendimiento necesito comenzarme a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la percepción, la visión que tengo de mi vida? Pero también nos dice Pablo, pero el diablo ejerce una influencia en nosotros de tal manera que no podamos ver lo que verdaderamente está mal. Entonces ahí es donde entra el ejercicio extraordinario del Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que en medio de nuestra limitación natural, el Espíritu Santo comienza a abrir un ámbito amplio espiritual. Pero que esa manera para que nosotros podamos ver solo se puede suceder cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne. Y ahí es donde hemos venido hablando del hombre carnal. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el hombre carnal no renueva la mentalidad? Porque no se deja gobernar por el Espíritu Santo. Pero cuando yo digo, no me está funcionando la manera como yo manejo mi finanza. O sea, en vez de salir a una vida financiera próspera, estoy más endeudado. Y yo comienzo a confrontar eso. Con ayuda del Espíritu Santo podemos comprobar la voluntad de Dios. Y comprobar, ¿qué es? Comprobar, a mí me gustaba mucho este ejemplo. Comprobar es como cuando uno se come un filete de carne. Bien, a mí me gusta 3/4, o sea, no tan cocido, pero tampoco tan crudo, 3/4. Comprobar es poder probar
ese trozo de carne, su textura, su sabor, nadie te lo puede quitar. No es lo mismo ver comer a alguien O escuchar a alguien que poderlo vivir como una experiencia propia. Cuando uno ve los principios de Dios como una experiencia propia, es cuando viene la verdadera revelación. Porque ya sé que funciona no porque lo vi en alguien o lo escuché en alguien, sino porque lo vi funcionar en mi propia vida. Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos instantes.